Nosotros, como cada viernes, Paula Cabalen. ¿Cómo estás, Paula? Qué gusto saludarte. Buenos Hola, días. Hola, hola. ¿cómo andas? ¿Qué Cuéntanos, tal? de qué vamos a hablar este viernes? Bueno, vamos a hablar de gestión de incertidumbre y un poquito de crisis, ¿les parece? Adelante, ¿cómo Perfecto. no? Bueno, vale. Bueno, para empezar, primero vamos a ver qué es esto de crisis y la incertidumbre, porque no sé si ustedes habrán escuchado el concepto llamado VUCA, que tiene que ver con que vivimos ya en pandemia, se oía mucho hablar de este concepto, en donde cada una de las siglas significa que estamos viviendo en un mundo volátil, incierto, ¿sí? Ambiguo. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros estamos viviendo en un mundo en donde van pasando cosas, en donde ahora está la inteligencia artificial que vino a instalarse, generando miedo, movimientos como lo que está pasando ahora en Panamá y como pasan en otros países, movimientos donde las personas están expresando y también son cosas que de repente yo que los sigo todo el tiempo, son cosas que leo y escucho, esto no pasaba antes, o no pasaba hace mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando esto nos convoca y se mete dentro de nuestra vida diaria y cuando queremos ir a trabajar no podemos llegar porque hay un corte y no sabemos qué hacer y las personas que tienen que trabajar con nosotros no llegan y así, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Entonces, una de las cosas que yo a veces enseño dentro de los workshops cuando hablamos sobre cómo manejar la incertidumbre, la primera tiene que ver con esto de entender qué significa incertidumbre. Es algo que es incierto y yo no sé cuál es el futuro de eso. Eso es lo primero que significa. No tengo la respuesta. ¿Qué puedo hacer al respecto? Primero, eh, empezar a respirar. Pues yo siempre digo, el primer recurso es respirar y estar tranquilo. Pero si nos salimos de todo lo que son recursos que tienen que ver con lo que enseño siempre en cada sesión, más de psicología positiva, quiero regalarles una herramienta hoy para que ustedes hagan con ustedes mismos, ¿sí? Para no entrar en pánico y no enojarse. La primera pregunta que se tienen que hacer es, ¿cuál es el verdadero problema de esto que está pasando? ¿Por qué? Porque la mente no identifica si el problema es real o imaginario, o si yo estoy de repente escuchando, hablando, discutiendo con colegas, y si ese es un problema realmente mío o es algo eh, que ni siquiera depende de mí, ¿ok? Que es una Claro. decisión que tiene que tomar otra persona. Entonces, cuando yo me hago la pregunta de cuál es el verdadero problema, lo primero que estoy haciendo es pudiendo identificar claramente para saber cuánta atención le voy a poner a eso. Después les voy a recomendar hacer el siguiente gráfico. Van a dibujar tres círculos. Entonces van a tener un círculo más grande, uno más pequeño y otro adentro del segundo círculo. El primer círculo es el círculo del control. El segundo, el de la influencia. Y el tercero, el de la aceptación. Y van a comenzar a completar el círculo con todas las tareas, actividades, acciones, cosas pendientes, todo lo que ustedes tengan que hacer. Entonces, van a completar dentro de control las cosas que dependen de ustedes, 100% de ustedes. ¿Qué depende de ustedes? La forma de responder, sus acciones, su carácter, la tarea que hagan, ¿sí? Cómo van a tomarse las cosas. Eso depende de ustedes. ¿Qué es lo que está bajo su influencia? Lo que va a estar en el círculo de influencia es lo que depende de ustedes, pero porque ustedes tienen influencia sobre eso. Otras personas que trabajan con ustedes, alguien de su familia, un área que depende de ustedes, donde ustedes son el jefe. Y después tenemos aceptación, y aceptación vendría a ser todo lo que no podemos, nosotros no podemos controlar lo que sucede ahí. En aceptación, ¿qué entraría? En aceptación entraría, por ejemplo, la decisión que toma un jefe, pero que nosotros, más que decirle a través de una carta o a través de un correo o pedir una reunión, lo que pensamos, no podemos hacer porque depende de otra persona. Un cambio organizacional,
un cambio en la estructura de la empresa donde trabajamos, una crisis global o un cambio climático, ¿no? Todo eso es algo que tenemos que aceptarlo porque no lo podemos cambiar. Entonces, yo primero les dije, identificar cuál es el verdadero problema, después poner dentro de este tipo de gráficos, que también puede ser una planilla, ¿no? ¿Qué es lo que está dentro, bajo mi control? Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo y nuestra mente ahí? Se va a organizar. Cuando yo pueda ver que lo que no depende de mí, yo no puedo hacer realmente muchas cosas sobre eso, es posible que diga, ok, si esto no depende de mí, yo no me voy a ocupar. Se tiene que ocupar otra persona. En influencia, ¿qué puedo hacer en influencia? Si yo soy un comunicador, puedo influenciar, porque puedo hacer algo para aportar. Y después, en control, está lo que puedo hacer en mi casa. ¿Cómo sigo esto en mi vida diaria? ¿Qué seguiría? ¿En dónde están mis creencias? ¿No? ¿Hay algo que yo creo que puedo modificar también? A veces tenemos creencias que dicen, no, esto para mí es un horror, me tengo que ir del país porque mira lo que está pasando. Es una creencia realmente. También puedo pensar que puedo ser una persona que puede aportar algo en el país y hacer algo al respecto, ¿no? A veces nuestras creencias hacen que nos estropeemos el día, o que empeore nuestra situación, o que nos bloqueemos tal vez. Después tenemos la siguiente, que es cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuál es mi prioridad como persona? Primero control, lo que está bajo mi control, y después, ¿cuáles son los valores que quiero imprimir a lo que hago? Desde mi lugar, si yo identifico que los valores dentro de una crisis hay que actuar rápido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores con los que quiero vivir para empezar a actuar en pequeñas acciones que sostengan esos valores? Como lo que dijiste, Álvaro, recién, si vamos a usar un espacio, ¿ok? Bueno, que no sea hablando mal o insultando a una persona. Eso es un valor. Yo puedo decir, genero un espacio donde acá venimos a decir lo que queremos, pero sin insultar. Y ya establezco los valores como pasan las compañías, donde hay valores. Uno entra y dice, este es el valor de la compañía y se trata de vivir ese valor, aunque muchas veces no suceda. Y por último, cuando hay una crisis, es importante aplicar algún concepto tipo budista del estilo pequeñas acciones concretas. Voy haciendo pequeñas cosas, ¿sí? Es muy difícil cuando hay una crisis poder ver una perspectiva de largo plazo. Muchas veces, recuerden si no pandemia, ¿qué pasaba? Mirábamos todo recortado, lo veíamos en días, en semanas, dejamos de pensar en un largo plazo. Después volvimos a pensar en largo plazo, pero lo cierto es que en medio de una crisis tenemos que mantener nuestro carácter, la cordura, liderar. Es importante aprender a liderarnos a nosotros. ¿Para qué? Para poder liderar a otras personas también, en caso de que nosotros tengamos esa habilidad para poder aportar en medio de una crisis, ¿no? No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Yo tengo una, y te escuchaba hablando de la incertidumbre y de todo lo que no podemos controlar, pero es justo en ese espacio, o sea, ¿hay espacio para crecer en medio de la incertidumbre como tal? 100%. Hay una frase que me encanta que es, detrás de toda crisis hay una oportunidad, ¿no? Entonces, siempre, si nosotros vamos con una mentalidad de crecimiento, vamos a ver oportunidades. Y ahí es importante qué hacemos con nuestra mente. Ahora sí entra la parte de el mindfulness, la meditación, la respiración, poder estar centrados y manejar la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿No? Yo después les voy a dejar unas cositas para que compartan el material. Si nosotros, como cuando sucede algo, una crisis, afecta nuestro cerebro y por ende afecta nuestra emocionalidad y nuestro cuerpo, vamos a perder el momento presente. El cuerpo
quiere ir al futuro con miedo. Entonces ahí es donde viene la ansiedad. Y empezamos a tener síntomas reales, palpitaciones, dolores, dolor de cuello, no podemos dormir y todas las cosas, todas las molestias que ustedes ya conocen y que todos viven. ¿Sí? Porque ya hoy en Panamá el 75% de las personas tiene burnout y en mi país 91%. Y ya como si fuese vivir así es lo normal. Wow. Pero ¿qué podemos hacer para hacer de una crisis una oportunidad? Mantener la mente clara. ¿Cómo mantengo la mente clara? Primero distanciándome un poco del problema y haciendo este ejercicio que les contaba antes de qué es lo que yo puedo hacer desde mi lugar hoy. Si yo me hago un problema o empiezo a engancharme en peleas, ¿no? Con otras personas de cosas que no podemos modificar, no voy a poder hacer nada. Si yo me pongo a pelear o a hablar, no sé, de X, imagínense Paula, desde Argentina, hablando de, mirá, lo que están haciendo en la calle en Panamá, lo único que hago es llenarle la cabeza de algo negativo Sí. a un colega, ¿no? Porque desde mi lugar yo no puedo hacer nada. Es distinto el rol de ustedes, pero ustedes tienen influencia en su país. Entonces, fíjate cómo es importante identificar en el momento donde estoy, ¿qué me gustaría aportar en este lugar? ¿Va a ser positivo? ¿Va a ser algo que va a servir? ¿Para qué va a ser? ¿Estoy comunicando? ¿Estoy ayudando a que esto se solucione? ¿Soy un agente de cambio? Ahí están las oportunidades. Y en el hacer, nosotros muchas veces las personas creen que tienen que estar preparadísimas para empezar a hacer cosas. Lo cierto es que es importante que empiecen a hacer, porque a través del hacer también eh, vas mostrando quién sos. A veces las personas dicen, no, hasta que no esté preparado y no tenga todos los diplomas, ¿no? Pero hay pequeñas cosas que podemos ir haciendo para ser agente de cambio y aportar valor. Ahora, tenemos una crisis. Si yo lo veo como, listo, crisis, qué horror, y me estanco ahí, es posible que mi cuerpo también responda a eso, como enfermándome, con palpitaciones. O sea, recuerden que así como nos hablamos, el cuerpo también responde. Entonces, ya sea por nosotros, primero, pensando en autoliderarnos, ¿sí? Es importante ser líderes de lo que nos pasa a nosotros. Y por eso hay que cuidar qué pensamos, qué decimos, qué es lo que estamos consumiendo primero en términos de nuestro cerebro. 70% de el diálogo interno que tenemos los seres humanos es negativo. Así que imagínense que todo eso lo vivimos en el cuerpo, lo hacemos síntomas, ¿ok? Sí, sí, totalmente. Eso de somatizar los pensamientos y que de alguna manera te impacten. Evidentemente lo hablábamos hace un rato con Orlando, el dolor de cabeza, dolor de espalda, que si herpes, etcétera. O sea, me parece súper interesante abordarlo, Paula. Les voy a compartir el círculo para que lo compartan por las redes, para que las personas lo hagan. Yo cuando lo uso, generalmente baja la ansiedad de las personas cuando pueden identificar que se están preocupando demasiado por cosas que están fuera de su control. Entonces, si está fuera de mi control y le dedico mucho tiempo, cabeza, energía, preocupación, solamente estoy distrayéndome de lo que puedo hacer, que es lo que está bajo mi área de gestión. Muy bien. Ok. Y nosotros lo pasamos acá, entonces lo compartimos acá, ¿te parece? Sí, sí, ahora se los voy a mandar, lo pueden compartir. Muy Sí, está bien. muy bueno y háganlo, pruébenlo, van a ver, les va a servir un montón. Excelente. Ahora se los paso, Excelente. Para hacerlo este fin de semana, seguro. La tarea. tal cual. Bueno, gracias Paula, se nos acabó el tiempo. El lunes tenemos otro compromiso acá en Noticias 180 Minutos. Que pases un buen fin de semana. Excelente.